Así dijo Jehová: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. En estos tiempos finales, El evangelista Gerson Gutiérrez desde Florida presenta su programa radial Volver a la senda antigua. Quédese con nosotros y reciba lo que Dios tiene preparado para su vida. Reporte su sintonía a los números de teléfono en cabina. Comenzamos. algo grande viene a la tierra. Amén. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Gloria a Jesús. Si Cristo vive, nosotros también vivimos. Denle fuerte palma a nuestro Señor en esta hora, la iglesia. Gloria a Jesús. Si estamos aquí, es por su misericordia. Si estamos aquí, es porque a Dios así le plació en esta mañana de que usted pudiera estarle dando gloria y honra al que todo merece por los siglos de los siglos, porque en nuestra humanidad nada podemos, pero si Dios está con nosotros, todo lo podemos, dice su palabra. Aleluya, gloria a Dios. Agradezco a mi Señor en esta mañana por la oportunidad y el privilegio primeramente de poder estar en la casa de Él, y Dios bendiga la vida, hermano, aún que nos tomó en cuenta en esta preciosa mañana, gloria a Jesús, para llevarte la palabra de nuestro Señor y Salvador. Gloria a Jesús. Y lo voy a invitar que vengamos primeramente en palabra, gloria a Jesús, de oración, y luego vamos a venir en lo que es la poderosa palabra de nuestro Señor. Vengamos en oración. Señor y nuestro Salvador, Padre Celestial que está en los cielos, amantísimo Rey, en esta mañana, Padre amado, que nos has permitido, Señor, de poder estar reunidos, Padre, cada uno de mis hermanos, Padre, las visitas, Padre, en esta mañana, amantísimo Padre de gloria, a usted le damos toda gloria, toda alabanza por los siglos de los siglos, en esta preciosa hora, Padre, que la palabra tuya va a ser impartida, Señor amado. Poderoso Dios, sin usted nada somos, Padre. El conocimiento, Padre, la sabiduría, que sea usted dándola, Padre. Que no venga palabra humana, palabra, Padre, de nuestro propio conocimiento, sino que palabra de tu Espíritu Santo, Padre. Porque usted es el Todopoderoso. Usted es el que conoce nuestra alma. Usted es el que conoce nuestra vida. Usted es el que conoce nuestro caminar. Señor de gloria, en esta mañana, Padre, que edifique tu palabra poderosa, que restaure, Padre, que hable, Padre, a nuestras almas, poderoso Dios. A usted, Padre, en esta mañana, oh Espíritu Santo de Dios, te pido que tomes el control mientras yo predico, Padre. Usted se mueve, Padre, mientras yo predico, Padre. Usted convence, Padre, mientras yo predico, Padre. Solamente presto mis labios, poderoso Dios. En esta mañana, Señor amado, muévete, poderoso Dios, a misericordia, Padre. Todo aquello que se quiera oponer, Padre, a tu poderosa palabra queda atado, queda debilitado. El hombre fuerte no tiene, Padre, fortaleza ni fuerza, Padre, para que se oponga a la poderosa palabra, Padre. En esta mañana, Padre de gloria, reprendemos todo aquello que se opone a tu poderosa palabra, Padre. Queda debilitado por el poder de tu palabra, que está establecido, Padre eterno, que dice tu palabra, que en los cielos y en la tierra se doblará toda rodilla. Y creemos en esta mañana que todo principado, todo gobernador de las tinieblas queda debilitado por tu palabra poderosa. En esta hora, Padre de gloria, quiero predicar tu palabra con denuedo, Padre, con autoridad. Oh Espíritu Santo, con la sabiduría de tu Espíritu Santo, tal como la ha dado Espíritu de Dios, Padre de gloria. No permita, poderoso Dios, que le añada o que le quiera quitar, poderoso Dios de gloria. Oh poderoso Cristo, en esta mañana, Padre, bendiga, Padre eterno, todo aquel que va a escuchar a través de las
a través de cualquier medio, Padre, donde esté escuchando ahí, poderoso Dios, que sea usted hablando, Padre, al corazón del hombre, Padre, todo aquel que se ha apartado, todo aquel, Padre eterno, que está a punto de apartarse en esta mañana, trae una palabra, trae un recuerdo de tu palabra, poderoso Cristo. En esta hora de la mañana, Jesús de Nazaret, quiero predicar tu palabra, eterno Dios. Tú eres el Todopoderoso, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Jesús. Repito al libro de Daniel, aleluya, capítulo, alabado sea Dios, capítulo 5, bendito nuestro Dios. Aleluya. Daniel, capítulo 5, aleluya, y su verso 20, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Me confirma cuando lo tenga. Amén. Gloria a Jesús. Lo tenemos toda, amada iglesia. Amén. Daniel capítulo 5 y su verso 20. Hacemos pública la palabra de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de nuestro Señor. Dice en el verso 20, mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Puede sentarse. Vamos a meditar bajo el tema en esta preciosa mañana. Dios bendiga las amistades. Que bendiga a la hermana Yuli que nos visita también. Dios bendiga poderosamente. ¿Cómo le dice la iglesia? ¿Cómo le dice la iglesia a Dania y a David? Gloria a Dios. Nos sentimos, aleluya, nosotros felices que usted esté aquí en esta mañana. Vamos a meditar bajo el poderoso tema. Dios ya te habló. ¿Cómo es el tema, iglesia? Dios ya te habló. Dios ya te habló. Gloria a Jesús. Amado pueblo de Dios, el hombre, quiero traer un registro. Aleluya, el hombre cuando cree que todo a la altura de su fuerza, a la altura de su fuerza humana, el hombre muchas veces cree que todo lo ha logrado. El hombre cree que muchas veces cree que con su propia fuerza va a poder lograr las cosas. Puede tener, aleluya, el hombre mucho reconocimiento. El hombre puede tener, amada iglesia, grandeza, puede lograr éxitos en la vida humana, puede lograr muchos alcances en los cuales nosotros nos quedamos admirados. Pero en sí el hombre, amada iglesia, puede llegar hasta donde él quiera, pero si Dios se lo permite. Pero el hombre cuando se enaltece, el hombre cuando el corazón del hombre se llena de orgullo, que cree que todo lo ha logrado, que cree que todo lo ha alcanzado, que cree que la vanidad de su corazón ha alcanzado, establecido hasta donde él ha podido llegar. Pero dice la palabra de Dios que el hombre no es nada, que el hombre no es nada. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos ser algo pero no somos nada. Amén, aleluya. Nabucodonosor, amada iglesia, en su reinado, alabado sea el Cordero Poderoso, comenzó a crecer, comenzó a establecerse y comenzó a reconocerse un hombre reconocido, alabado sea Dios, porque lo tenía todo, porque todo estaba al alcance, porque todo lo había logrado. Pero hay momentos, amada iglesia, donde el hombre, Dios lo va a soltar. Hay momentos donde el hombre, amada iglesia, no va a poder hacer nada si no es la voluntad de nuestro Señor. Aleluya. Nabucodonosor, amada iglesia, tuvo un sueño o una revelación en la cual se le había pasado lista. Aleluya. Y comienza a llamar a ciertas personas, magos, astrólogos,
astrólogos o divinos, o para que me entienda, pitonizos, aleluya, en los cuales no habitaba el Dios viviente de nosotros, el Dios suyo, amada iglesia. Y comienza aquel hombre desesperadamente, aquellos hombres comienzan interesados cuando escuchan la noticia que ese hombre quería una interpretación de su sueño, pero en sí ellos primera vez que habían escuchado algo resonar como lo que el rey estaba viviendo, y ninguno pudo dar la interpretación de aquella escritura. ¿Por qué, amada iglesia? Porque el hombre que no está con Dios, ese hombre, aleluya, nunca va a saber nada. Pero muchas veces cuando Dios habla a través de sus profetas, hay mucha gente que dice: ¿y este hombre qué es lo que tiene? ¿Y este hombre qué es lo que es? Aleluya. ¿Por qué? Porque está hablando, aleluya, porque el Dios Todopoderoso habita en esa persona. Aleluya, aleluya. Cuando Nabucodonosor comienza, aleluya, aquellos hombres a escucharle y le dicen al rey: oh rey, su sueño, su interpretación, porque aleluya, porque no es que él lo haya soñado, sino que Dios estaba probando a aquellos hombres para que vieran que esos hombres y Dios no eran nada. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios estaba probando el corazón de aquellos magos, de aquellos hombres, para que el rey supiese que si no solamente el Dios Todopoderoso, aunque el hombre Nabucodonosor, amada iglesia, él había tenido un sueño, una revelación de ver un gran árbol grande, aleluya, que se establecía, dice, hasta la cima, hasta la copa de los cielos. Ese árbol, aleluya, comienza a relatar que dice que aves, que animales, que bestias del campo pasaban debajo de él, y aves, aleluya, hacían, aleluya, morar en él. Aleluya. Oh santo, aleluya. Y comienza a ver que comienza a desvanecerse poco a poco. Para ser tan corto, quiero entrar al mensaje que ese hombre, amada iglesia, puede ver la destrucción, alabado sea Dios, pero no se había dado cuenta que era su propia vida, la cual, aleluya, su propio reino iba a ser destruido, y su vida, aleluya, iba a ser una vida de desgracia. ¿Por qué? Porque el hombre cuando cree, aleluya, creerse más que otro, es cuando Dios lo suelta y ya Dios le pegó el gran garrotazo. Santo, aleluya. El rey Nabucodonosor, iglesia, comienza a hablar, y aquellos hombres comienzan a escucharle. El hombre cuando ya todo lo cree tener, el hombre cree que no necesita de Dios. La mujer cuando cree tenerlo todo, cree que ahí logró todo. No, equivocados estamos muchas veces. Es cuando más tenemos que buscar de Dios, es cuando más tenemos que buscar de nuestro Señor, porque Dios conoce nuestra caída, pero Él nos guardará de nuestra caída, Él nos guardará del tropiezo. ¿Por qué? Porque Dios no va a querer la destrucción para mí, para usted, pero muchas veces nosotros nos dejamos guiar por nuestra propia concupiscencia, y ahí es cuando nosotros vamos a ir a fracasar. Aleluya, gloria a Dios. Dios nos guardará, iglesia. Amén, aleluya. Y comienza Daniel a acercarse, y aquellos hombres dicen: hay un hombre que mora el Espíritu de Dios, y en lo cual era el profeta Daniel, iglesia. Aleluya, ese hombre estaba lleno de Dios. El profeta, óigalo bien, comienza a escuchar lo que el rey estaba hablando, comienza a prestar atención lo que aquel hombre estaba hablando, lo cual dice la palabra, aleluya, lo que yo estuve estudiando, que Daniel se quedó como una hora escuchando, atónico, aleluya, que no podía hablar, no es porque él no quería, sino porque estaba meditando con el Espíritu de Dios, estaba hablando con el Dios Todopoderoso. Y Daniel dice la palabra que se quedó atónico alrededor de una hora. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios siempre va a escuchar para hablar cuando Dios lo diga. Alabado sea el Cordero, dele palmas a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Cuando Daniel oye, Daniel siempre caminaba con los otros tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, hombres de Dios fieles, compañeros de milicia. Qué lindo es que siempre al pasar del tiempo usted y yo tengamos compañeros de milicia. Qué lindo es que las hermanas siempre tengan compañeros de milicia que estén, aleluya, en la misma meta, en la misma oración. Al pasar de los tiempos, que nunca vaya a entrar el orgullo o la vanidad, el rencor o el odio, que siempre crezcamos uno con otro, que siempre estemos
más que otro en la destrucción, que Dios lo suelta del todo. Entonces cuando Dios, aleluya, cuando Daniel ve a Nabucodonosor y Daniel presta atención, oh rey, espere, voy a interpretar su interpretación, espéreme. Daniel primeramente habló con su Dios, no se arrebató a hablar a la locura, no se habló a hablar ligeramente. Daniel primeramente, ¿qué hizo, iglesia? Fue a consultar con el Dios poderoso, con el Dios que habitaba en él. Pero muchas veces, aleluya, medio Dios le ha contado al hermano y el hermano ya anda, aleluya, por todo por ley. Por eso muchas veces Dios no le va a mostrar nada. Por eso muchas veces Dios no le va a mostrar, porque sabe que no va a ser de bendición, sino que de destrucción. Muchas veces Dios, aunque usted o yo digamos, Señor, muéstrame, pero Dios no le va a mostrar nada, porque sabe que en su labio no va a morar ahí en silencio hasta que Dios lo diga. Muchas veces Dios sabe que no puede, aleluya, declarar una palabra de poder, de profecía, porque muchas veces no va a ser para que usted profetice, sino para destrucción. Pero por eso, amada iglesia, siempre tenemos que tener nuestra convicción en el Todopoderoso. Aleluya. Gloria al que vive, aleluya. Cuando el rey Nabucodonosor se da cuenta, Daniel regresa y le da la interpretación. Quiero ser breve, aleluya, y luego voy a entrar al área que quiero centrarme. Gloria a Dios. Cuando Daniel regresa, aleluya, al rey y da la interpretación de su sueño y le da a entender, amada iglesia, que así como él veía ese árbol que crecía, aleluya, dice que hasta los cielos, si usted lee más atrás, dice la palabra que ese árbol era frondoso, que era tan grande, aleluya, que su copo llegaba hasta los cielos, aleluya, que su reinado iba a ser conocido en las naciones, aleluya, que él iba a sustentar, que él iba a estar sustentando, que en él, aleluya, muchas personas iban a ser, aleluya, sostenidos por aquel hombre, cuando aquel hombre no tenía la vanidad del mundo. Oh, santo. Aleluya, que iba a ser conocido por las naciones, porque la altura era semejante a los cielos, dice, aleluya. Imagínense que eso daba a entender que de cualquier extremo podían ver eso, pero no en sí era un árbol, sino que era su reinado. Alabado sea el Cordero Todopoderoso, un hombre, aleluya, mencionado entre las naciones o las regiones. Cuando Daniel da la interpretación a él, Dios solo le dice que le da toda la interpretación, que al pasar el periodo de 12 meses, al rey se le iba a olvidar la palabra de la boca, al rey se le iba a olvidar la palabra de su corazón, la palabra que Dios había dado, la revelación, la interpretación de ese sueño. Nabucodonosor creyó que todo lo tenía. Cuando se estableció, al pasar los 12 meses, se cumplió la palabra de Dios. Cuando él se dio cuenta, él sabía que la palabra que Dios ya le había hablado, él sabía que Dios ya le había hablado. Al pasar los 12 meses, comienza el Nabucodonosor, el rey, a decir: todo lo que yo he alcanzado o lo que yo tengo es por mi propia fuerza, es porque yo me esfuerzo, es por mis manos, aleluya. Muchas veces el hombre cree llegar a la postura donde que se cree superior a las demás personas, pero hay el momento en que Dios lo va a soltar. Es el momento cuando Dios le va a pegar el leñazo y le va a pegar el garrotazo. Ahí Nabucodonosor sintió el garrotazo en su espalda. Santo, aleluya. Y Daniel, amada iglesia, fijado los ojos a aquel hombre dando la mostración de ese sueño, el rey se queda atónito cuando Daniel comienza a dar la interpretación que él, aleluya, Dios había puesto en su corazón, porque era Dios quien le había dado eso, aleluya. ¿Por qué? Para que él supiese que, aleluya, que no puede adorar a dioses extraños, porque Nabucodonosor había levantado estatuas de oro, de plata, de bronce o de madera, había prestado su corazón, su mente, sus ojos, su cuerpo, su alma a dioses extraños, y no se le puede adorar, dice la palabra, a otro Dios solamente
superior. El problema de él fue adorar a dioses extraños y olvidar al Dios que lo había ayudado. El problema de él fue comenzar a dar su adoración a dioses que no tienen oído y no tienen boca ni ojo, que no pueden oír. ¿Cuánta gente, amada iglesia, ahora ha prestado sus oídos a dioses extraños? ¿Cuánta gente, amada iglesia, ha prestado su mirada a cosas del mundo, vanidades del mundo? Se nos ha olvidado nuestro llamado, se nos ha olvidado lo que Dios ha hecho, se nos ha olvidado de cuántas veces Dios te ha librado de la muerte, de tantas cosas, pero no somos agradecidos en nuestro corazón muchas veces. Y comienza Nabucodonosor, amada iglesia, a ofrecer a Daniel, aleluya, a ofrecerle cosas, a vestirlo de púrpura o a poner, aleluya, anillos en sus dedos o donde sea, aleluya. Pero el hombre de Dios, él no va a vender lo que Dios le ha dado. El hombre de Dios no va a entrar, aleluya, en alianza con el mundo. El hombre de Dios no va a entrar en negocio con el mundo, por lo que los santos, los sagrados que Dios le ha dado, la palabra, los pastores, los ministros de Dios no pueden vender la palabra. Pero ahora vemos, amada iglesia, que medio Dios le da a un hombre de Dios dones, y usted lo ve vendiéndose por todas partes, usted lo ve negociando con la palabra. Alabado sea el Cordero. Ahí es cuando comienzan a poner mercadera en el evangelio de nuestro Señor, y ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo lo suelta. Yo he visto hombres de Dios, evangelistas, predicadores, pastores, desde que se meten en alianza con el mundo, Dios los suelta y están desamparados y huérfanos, y viene destrucción a su vida porque han soltado la palabra de Dios y la han vuelto negocio. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es negocio, aleluya, y no podemos entrar en esa alianza con el mundo, porque dice que la palabra nos hará libres, porque dice que la palabra de Dios cambia al hombre, cambia a la mujer. Aleluya, gloria a Dios. Dale palmas a Dios. Cuando Nabucodonosor, amada iglesia, Daniel da su interpretación, él le dice: quédate con tus dones, quédate con todas tus propuestas, dáselo a otro, dale todo eso a alguien más, porque Daniel no iba por interés de lo que él iba a dar. Daniel no iba por lo que ese hombre estaba ofreciendo. Daniel iba por la palabra que Dios había puesto en su corazón. Daniel iba porque tenía que cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces, amada iglesia, nosotros no queremos buscar de nuestro Señor. Nosotros no queremos entregar nuestra alma a nuestro Creador. Y voy a entrar en el mensaje. Gloria a Dios, aleluya. En el verso 6, capítulo 1, leemos junto a la palabra de Dios y dice, aquí es donde yo quiero centrar el mensaje: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernase en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas decían diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado, pero Daniel mismo era superior. Como dice iglesia, A estos sátrapas. a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey puso Pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en la relación al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ninguno vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallamos
contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: así, rey Darío, para que siempre vive, todos los gobernadores del reino y magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han gobernado con consejo que promulgues un edicto real y lo firme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición, cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, firma el edicto, y firmándolo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Amada iglesia, después que el profeta Daniel fuera, aleluya, establecido, alabado sea Dios, dice la palabra que era superior a los demás. Quiere decir que Daniel era un hombre entregado a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Daniel, amada iglesia, comienza a adorar al Dios Todopoderoso, después de haber hablado ante el rey Nabucodonosor, me voy a adelantar porque quiero relatar el mensaje aquí. El rey Nabucodonosor, amada iglesia, después que tuvo el suceso, la palabra de Dios dice que en él iba a crecer cabello, que en él iban a crecer uñas, como muchas veces la hermana se las deja, que en él iba a crecer a la lucha un cabello tan grande que en él, amada iglesia, el rocío de los cielos lo iba a acompañar por las noches y por las mañanas, que en él, amada iglesia, los mosquitos y los telepates se iban a pegar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios lo mandó a comer verdolaga con la bestia. Dice que como los bueyes a mascar zacate. ¿Se imagina usted el rey después de estar sentado en una mesa de honores, después de estar, aleluya, en una reunión de honores, pero comiendo puñal de zacate como ese, como que fuese güey, como que fuese una vaca? ¿Usted se imagina el gran rey? Denle palmas a Dios. Aleluya. Denle palmas a su Dios. Después que el gran rey tenía vestiduras, aleluya, el rey, después la sociedad comienzan a ver, bueno, pero que no era ese el rey, que no era ese el hombre de honores, pero ahora ¿qué tiene? Muchas veces Dios suelta al hombre y a la mujer y le pega una lección para que aprenda a recordar quién era antes. A veces nosotros, iglesia, muchas veces nosotros mismos buscamos la ocasión para que nuestro Dios trate con nuestra vida. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, dice la palabra, que el orgullo creció en su corazón, la vanidad, la vanagloria, y no se la dio el Dios Todopoderoso. Nabucodonosor fue soltado de la mano de Dios y fue a la lucha, enviado a las llanuras a comer pasto verde o seco con las bestias de campo. Ahí se dio cuenta por los tiempos que estuvo ahí, el orgullo lo consumió. Las personas lo veían, que no es el rey ese, aquel hombre desolado, aquel hombre al pasar de los tiempos. Después se recordaba a él en su mente que un tiempo estuvo como rey, que un tiempo estuvo perdido como rey, aleluya, que era halagado, pero ahora era menospreciado.
frustra. Muchas veces decimos nosotros, ¿por qué nos está pasando esta cosa? ¿Por qué estamos en esta atmósfera que no podemos salir? Y tenemos algo que se llama orgullo en nuestro corazón. Algo que el orgullo y el ego está matándonos por dentro. Y no nos deja reflexionar o entender qué es lo que está en nuestra vida. Algo que al hombre lo va a consumir poco a poco y lo va a llevar al extremo. Algo que se llama orgullo, altanez de corazón, y nos va a llevar al fracaso. ¿Cuántos hombres se creen más? Aleluya. Se pegan en el pecho como paloma y dicen, no, pues yo soy superior a los demás. Es que solo cuando yo adoro se mueve la gloria de Dios. ¿Quién ha dicho eso? Dios se mueve cuando Él quiere, no cuando el hombre lo dice. Dios se mueve cuando Él dice, es el momento, iglesia. Y ahí es cuando nosotros tenemos que aprovechar a disfrutar la gloria de Dios. Porque muchas veces nosotros estamos como estuata y no le damos alabanza a nuestro Dios. Le robamos la gloria a nuestro Dios. Le damos a Dios. El problema de robar la gloria a Dios. El espíritu de Nabucodonosor está operando en la vida de los cristianos. El espíritu de Nabucodonosor andaba buscando lugares donde posar. El espíritu de Nabucodonosor es peligroso, iglesia, porque él entra y acaba con el hombre. El orgullo es peligroso. Dice la palabra que Nabucodonosor entendió que en su corazón había orgullo y había arrogancia. Y la arrogancia llevó a ese hombre al fracaso. Pero al pasar del tiempo, después que tomó unas vacaciones, juntamente con los animales, con las bestias, recapacitó. A veces hay personas que buscan el peligro, el acecho, y cuando ya estamos, iglesia, metidos en el momento de angustia, clamamos a Dios. Y muchas veces es demasiado tarde. Cuando estamos ya metidos en el momento de problemas, en el momento de dificultad, en el momento de aflicción, yo le dije a Dios que no iba a, aleluya, a decretar ninguna palabra. La palabra que Él me pusiese se iba a dar y tampoco la voy a soltar de mis labios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amada iglesia, el problema de nosotros muchas veces es que cuando ya estamos en serias dificultades, queremos buscar a Dios, pero Dios, aleluya, siempre va a llegar en el momento especial. Pero primeramente Dios nos va a poner la mano para que podamos entender que no podemos hacer nada fuera de Él. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nosotros soltamos a Dios, es el error más grande, que nos olvidamos de los milagros, de los prodigios, de la sanidad, de la misericordia, de su poder. Aleluya. ¿Cuántas veces sentimos la presencia de Dios y lo podemos perder todo en un momento preciso? Siempre yo le digo a Dios, guarda mi caminar, Amén. guarda mi vida, no permitas que en ningún momento pueda separarme de ti. Así es. Porque Dios conoce nuestra vida, porque Dios conoce cuando usted le va a fallar, porque Dios conoce cuando usted se va a equivocar. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Poderoso Dios. Yo he conocido predicadores, amada iglesia, reconocidos. Un varón que se llama Daniel Quintanilla estuvo a punto de que el Todopoderoso lo soltase, pero él reconoció en su corazón que tenía que volver a su Dios. Aleluya. Porque hay personas que creen que estando en el adulterio podemos adorar a Dios. Hay personas que creen que estando en el pecado podemos adorar a Dios. Conocí otro varón reconocido, Israel González, predicadores famosos, pero cuando ellos se apartan de Dios, Dios los suelta. Así es. Amén. Pero Dios conoce nuestra caída, iglesia. Pero Él te va a levantar. Aleluya. Si has caído, pero antes de que caiga, Dios va a traer palabra. Amén. Pero antes que
vio y recordó lo que Dios había hablado a su vida. Él volvió humillado. Él puso su mirada a los cielos. Él reconoció que fuera de Dios nada podía hacer. Él recordó que en el palacio había suficiente alimento, mientras en el campo había pasto para él. Aleluya, lleno de parásitos. Alabado sea Dios. Él reconoció que en el palacio había abrigo para él, pero en el campo había rocío para su espalda. El cabello lo cubría, uñas como águilas. Fuera de lo normal, un hombre entrando ya animal por castigo de Dios, porque cuando Dios cumple promesas trae. Cuando Dios dice voy a hacer algo, Él lo hace. Y Daniel se estableció alabado sea Dios como un hombre de Dios, que en sus labios estaba la profecía de su Dios. Cuando aquellos hombres, voy a entrar, iglesia, cuando aquellos hombres pusieron la mirada en Daniel, que Daniel oraba 3 veces al día, dice la palabra, y comenzaron a acercarse al rey Darío y a comenzar a hablarle, aleluya, al oído: oh rey Darío, queremos que firme este edicto, que cualquier hombre o cualquier persona que presente petición por el plazo de ese tiempo sea, aleluya, echado al foso de los leones, que solamente traigan homenaje a usted, que solamente traigan adoración a usted. Fuera de usted, cualquiera que lo quiera aprobar sea lanzado al foso de los leones. Pero dice la palabra que en los cielos y la tierra solamente a Dios se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Dios es el Señor. Alabado sea Dios. Nosotros lo estamos en comunión con el Hijo. Gloria a Dios, aleluya. Muchas veces el enemigo va a querer callar nuestros labios. Muchas veces el enemigo va a querer estancar la iglesia. Muchas veces el enemigo va a poner algo en su corazón para que usted se desvíe. Pero el enemigo ya tiene puesto muchas veces la mirada en usted y en mí. ¿Por qué? Porque somos hombres que vamos a seguir pregonando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En nombre de Jesús. Y Él quiere ver tu derrota. Él quiere ver tu fracaso. Daniel ya se había dado cuenta, dice la palabra, que el rey ya había firmado el edicto. Daniel sabía que él ya tenía en esa hoja su firma, que cualquiera que adorara en el plazo de ese tiempo fuera devorado por los leones. El enemigo no quiere que usted adore a Dios. Así es, aleluya. El enemigo no quiere que usted dedique una noche a Dios. ¿Por qué? Porque hay pereza, porque no queremos buscar muchas veces. El enemigo va a poner sequedad en su corazón como enemigo. Pero depende de usted y de mí. Amén, aleluya. ¿Cuándo se va a entregar a Dios por completamente? Es tiempo que comience a buscar a Dios como nunca lo ha hecho. En el día que usted va a querer entrar en esa puerta, pero va a ser demasiado tarde. En el día en el cual usted va a tocar esa puerta y no va a haber nadie ya. Porque el evangelio se terminará. Viene el momento en el cual las vidas humanas van a querer buscar una iglesia, pero es demasiado tarde. Porque la palabra ha sido predicada por muchos años. Hace más de 2000 años atrás, el caballero comenzó a predicar la cruz. Aleluya, en la cruz de Calvario, Cristo Jesús llevó su vida hasta la muerte. Aleluya, aleluya. Aquellos hombres que marcaron la diferencia, profetas, aleluya, y ministros de nuestro Señor Jesucristo, en los cuales se encuentra Daniel, el profeta. Cuando comienzan a ver que Daniel comenzaba a adorar a su Dios,
ya sabía, porque Dios revela a los hombres de él. Daniel dice la palabra que él iba a orar como siempre lo hacía. Quiere decir que no fue un costumbre o porque lo viesen, solo porque había firmado el edicto. Dijese Daniel, bueno, voy a orar a Dios para ver qué pasa, a ver si es cierto. Daniel siempre tenía eso, que oraba 3 veces en el día. Pero muchas veces nosotros a media vigilia no vamos. Alabe a Dios si puede. ¿Pero por qué? Porque muchas veces, iglesia, hay desequedad en nuestro corazón y nosotros necesitamos meterlo con Dios para ser, como dijo la hermana, como las 10 vírgenes, pero 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. ¿De cuáles somos esta mañana? ¿Somos de las prudentes o somos de las insensatas? Santo, aleluya, gloria a Dios, y a Dios. Alabe a Dios si puede. Aleluya, Aleluya. Daniel, amada iglesia, cuando se dio cuenta que ese edicto era firmado, él comenzó a adorar a Dios. Dice que abrió la ventanilla de su recámara frente a Jerusalén, que quedaba a la vista frente a Jerusalén. Aquel hombre hablando con Dios, aquel hombre pidiendo guianza, pidiendo dirección de Dios, pidiendo respaldo de Dios, pidiéndole a Dios que lo ayudara. ¿Por qué? Porque él sabía que en cierto tiempo iba a ser probado como el oro fino, porque él sabía que en corto tiempo él iba a ser probado si verdaderamente, aleluya, adoraba al Dios Todopoderoso o solamente era la mentira de él. Cuando el rey supo que Daniel estaba de rodillas y se dio cuenta que era Daniel, el rey Darío se dio cuenta que aquellos hombres llevaron la noticia. Cuando usted a veces está adorando a Dios o se propone en su corazón, ¿cuántas veces el enemigo ha puesto tropiezo? ¿Cuántas veces el enemigo ha puesto un tropiezo para que usted ya no venga a adorar? Tal vez usted la mañana estaba preparándose y recibió una llamada y desofocadamente o algo llegó a su vida, pero usted dijo, no, yo siempre voy a ir a la casa de Dios. No puede ser que yo me quede esta mañana sin ir a adorar a mi Cristo. Tal vez llegaron propuestas, tal vez llegaron ofertas, pero usted decidió estar acá ahora. Aleluya. Daniel, amada iglesia, fue presentado ante el rey. La noticia llegó: oh rey, sepa usted que el profeta o que Daniel sigue orando 3 veces como siempre lo hace. Y usted firmó un edicto que nadie lo puede abrogar, que nadie lo puede quitar. El rey quiso librar a Daniel, dice. Porque ese hombre tenía amor a ese hombre de Dios. Él se propuso a querer, aleluya, a librar a Daniel, porque él sabía que en ese pozo no hubiese hombre que se la librara. Él sabía que en ese pozo de los leones, en cualquiera que fuere, sus huesos iban a ser extraídos por aquellas bestias. Aleluya. Pero dice que no pudo. Las palabras del rey fueron a Daniel, al profeta: el Dios tuyo te libre. Daniel, el Dios que tú adoras te va a librar. El rey sabía que dentro del corazón de Daniel había el espíritu de verdad. El rey sabía que Daniel, al Dios que adoraba, era un Dios poderoso que sentía la promesa de los cielos, iglesia. Le palmas a Dios esta mañana. Le palmas a Dios, que son de Dios esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. El rey se puso triste al saber que el hombre de Dios iba a ser llevado, porque él firmó el edicto y ninguno podía abrogar esa ley, ninguno podía decretarla, quitarla. ¿Cuántas veces el enemigo ha puesto cuántos tropiezos en nuestro caminar? Tal vez tú le fallaste a Dios. Tú te equivocaste muchas veces y has dicho: Dios, yo ya no puedo seguir hacia el frente. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: Señor, pero no hay fuerza para seguir hacia adelante? Pero cada momento que quiero avanzar no puedo. Pero
Dios te va a librar del lazo del cazador. ¿Cuántas veces usted, aleluya, ha querido hacer las cosas mejor para Dios, pero siempre, cada vez que lo hace, hay algo que lo detiene? Pero hay algo más poderoso que te dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Cuántas veces nosotros queremos avanzar, pero no podemos hacerlo? Aleluya. Daniel fue llevado al foso de los leones, iglesia. El hombre de Dios fue probado, aleluya, su fe, su oración que estaba constantemente, era la coraza. Por eso en la mañana, aleluya, cuando comenzó la palabra en el libro de Efesios, aleluya, que nos pintamos de la armadura de nuestro Señor. Pero si nosotros no tenemos la armadura de Dios, aleluya, somos presa fácil para el enemigo. Pero cuando usted tiene la armadura del Todopoderoso, aunque llegue al calabozo donde esté la bestia, no va a poder hacer nada contigo, porque está el Dios poderoso. Aleluya. Aunque así la misma muerte quiera acabar con su vida, no va a poder, porque Jehová tiene la llave. Aleluya. Él tiene, aleluya, el permiso cuando nosotros vamos a morir. Él sabe cuándo va a suceder eso. Alabado sea el Cordero. Voy a hacer rápidamente para concluir con la palabra, amada iglesia. El hombre de Dios fue llevado al foso de los leones. Aquel hombre dice que se fue triste a su casa, donde no había, dice, entonación de arpa o de música, aleluya, que fuera entonado en la recámara o donde estaba el rey, porque él se dispuso a estar meditando en su propio pensamiento, el pensar de aquel hombre de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, aleluya, cuando un hermano se va de la iglesia, cuántas veces tú te afliges cuando un hermano dice me voy? ¿Cuántas veces tú te metes en tu corazón qué va a pasar de ese hombre? ¿Qué va a pasar de esa mujer si se va afuera? Las tinieblas lo pueden hacer pedazos, los demonios lo pueden matar, iglesia. Pero muchas veces nosotros decimos que se muerte el diablo. Se nos olvida que somos el cuerpo de Dios. Cuando aquel hombre se va, aleluya, nosotros no decimos Señor, líbralo. ¿Cuántas veces nos metemos en nuestro corazón aquella tristeza que sea como que nosotros mismos sea ese mismo dolor que aquel siente? Pero muchas veces no nos importa la vida del otro. ¿Cuántas veces cuando aquel hombre está pasando dificultades, nosotros entramos en su dolor, en su angustia? Qué bueno fuese que el dolor que siente un hermano lo sintamos todos. Qué bueno fuera que cuando usted se pegue en el dedo con el martillo y sienta que le duele, así se angustiara por la vida del otro. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. El hombre, amada iglesia, se desesperó por Daniel. Dice que en la mañana ese hombre estaba desesperado. En la mañana corre, aleluya, donde estaba Daniel, porque donde fue Daniel puesto, dice que fue sellada, aleluya, aquella puso una piedra, aleluya, como para dejarlo en secreto. Dice que con sus anillos y todo eso, como quien dice, el rey no quería que se diera en cuenta que Daniel estaba ahí. ¿Por qué? Porque el rey sabía que Daniel era un hombre entregado a Dios, porque el rey sabía que Daniel era un hombre de Dios. El rey no quería saber que se diera en cuenta que la noticia fuera, aleluya, alarmada. ¿Por qué? Porque él pesaba su corazón. Él sentía tristeza en su corazón. En la mañana corre hasta donde estaba Daniel. ¿Cuántas veces vamos a correr nosotros a Dios a clamar misericordia por su vida, por la vida de su hermano, por la vida de cada líder, por la vida de aquel que ha dejado de adorar a Dios? Eso es lo más lindo, que corramos a los brazos de Dios y le digamos: Señor, guarda a la hermana, guarda al hermano. No importa si caíste, no importa si te alejaste de la brecha, pero yo te puedo decir en esta tarde que hay un Dios poderoso en los cielos que te dice: regresa a la casa, porque fuera de Él nada puedes hacer. Pero si regresa, Dios te va a levantar y te va a poner a usar. Ya se te olvidó cuando Dios te usaba poderosamente. Imagínate si Cristo viniese y aquella persona que adorabas a Dios y te quedares y sabiendo la palabra de Dios.
y sabiendo la presencia de Dios. ¿Cuántas veces Dios te usó? Y que desgracia fuera quedarse iglesia. Cuando el rey corre en la madrugada desesperado, dice que él grita: Daniel, Daniel. Aquel hombre grita. Dice que la voz, aleluya, aquel hombre iba triste y grita, aleluya, y pregunta si Daniel está vivo o si Daniel lo había librado el Dios viviente que adoraba. Me imagino que Daniel estaba, aleluya, en lo mejor cuando fue echado aquella bestia. El Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, que ha enviado ángeles, aleluya, a que pusieran posada a esos leones. El Dios Todopoderoso mandó que esos leones se durmiesen. Me imagino que cuando Daniel fue lanzado, aquella bestia dormida o posiblemente solo viendo se quedaron. El enemigo se va a quedar dormido cuando tú te levantes. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso lo va a humillar al piso. El Dios Todopoderoso te va a volver a levantar, te va a volver a usar. Nunca creas que estás determinado. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya, nombre de Jesús. Cuando el rey llega y escuchó que Daniel le habla, muchas veces el enemigo ya te cree derrotado. Muchas veces el enemigo cree que fue tu derrota. Posiblemente el enemigo ha colgado la cabeza en la mano de él por cierto tiempo. Pero en esta mañana el Dios Todopoderoso dice: venga a mí tal como usted, cargado, trabajado, yo te haré descansar, yo te haré descansar, mi Señor. Soy de Cristo, nada podemos hacer, separado de Dios, nada podéis hacer. Daniel estaba ahí, aquella bestia de Daniel estaba quizás posiblemente hasta sobando su crin. Sobando aquella crin de aquella bestia. Cuando el rey habla, Daniel habla. Sepa, oh rey, que el Dios Todopoderoso me ha librado. Y si libró a Daniel de la boca del león, te librará a ti del lazo del cazador. Si libró a Daniel de la boca del león, te librará a ti del lazo del cazador, de la peste destructora. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de los hebreos también lo libró de aquel horno de fuego. Amén, aleluya. Esa prueba de fuego Dios la puede calmar ahora. Es tiempo de volver a Cristo. No importa el fracaso o por qué haya sido. Dice que Dios vino, Dios vino por los menospreciados. Dios vino, aleluya, por aquellos que somos despreciados en la sociedad. El Dios Todopoderoso vino por aquellos, aleluya, que están despreciados. Dios no ha venido por sabios, por personas expertas. Dios ha venido por necesitados. Señor, aleluya. Cuando el rey supo que Daniel fue librado de los leones, aquellos hombres que habían acusado a Daniel, aleluya, el rey demanda que trajesen a aquellos hombres por haber dicho mentira del hombre de Dios. El rey ordena que fuesen alzados, aleluya, al foso de los leones. Y no solamente ellos, sino también sus hijos y sus mujeres, aleluya. Cuando usted se aparte de Dios, la destrucción va para la casa. La destrucción va para la casa, dije. Aleluya. Aleluya. Pero a tiempo Dios llega. Amén. A tiempo Dios habla. Amén, aleluya. Cuando Daniel, aleluya, fue sacado de aquel foso, Poderoso Dios. el diablo supo que ese hombre era de Dios. Dios en esta mañana quiere decirte que Él te quiere sacar del foso de los leones. En esta mañana dice Jehová que Él te quiere restaurar. En esta mañana Dios te dice: yo quiero volver
predica que todavía hay luz. Y este fue su programa radial, Volver a la Senda Antigua, presentado por evangelista Gerson Gutiérrez desde Miami, Florida. No dudamos que este espacio es de bendición para su vida. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Que Dios le bendiga. Algo